Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Damos toda la honra y la gloria a nuestro Dios por llegar nuevamente a sus hogares a través del programa La Voz Misionera. En esta preciosa noche nos está acompañando el pastor David Rivera. Pastor, muchísimas gracias por estar en el programa La Voz Misionera. Amén. Es de tremenda bendición poder estar con ustedes y en esta obra que está haciendo con esta radio. Es una tremenda bendición. Muchas gracias por la invitación, pastor. Gracias, pastor. Pastor, podría comentarnos, ¿verdad?, acerca de su lugar de origen. Mire, yo soy del lado de Atlántida. Ahí se llama Jutiapa, Atlántida. Ok. ¿Podría Sí. compartirnos brevemente su testimonio? ¿Quién era David antes de llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo? Era un religioso más. Sí, yo recuerdo que iba a una iglesia allá cuando tenía 17 años, allá por 2006, 2007. Una iglesia carismática, y pues ahí se predicaba que la salvación se perdía y todo esto. Entonces yo estaba joven, ¿verdad? Y pues los jóvenes, ¿verdad? ¿Cómo es la cuestión con los deseos carnales y con las ganas de explorar cosas nuevas, según? Entonces me aparté de la religión y ya me tiré de un solo para el mundo. Bueno, yo voy al infierno, ahora estuvo, como enseña estas religiones, ¿verdad? Que se pierde la salvación. Entonces estaba perdido. Sí. ¿Podría compartirnos, pastor, luego después, cómo es que usted llega, ¿verdad?, realmente a reconocer en cuanto a la seguridad de su salvación, o quién le habla sobre lo que la palabra de Dios dice en cuanto a la salvación? Amén. Sí, bueno, resulta que en el 2008 agarré viaje para Estados Unidos. Entonces estuve allá casi 3 años, pero en el 2009 estaban evangelizando puerta por puerta en la zona donde yo vivía, y tocaron la puerta donde yo vivía y ahí me evangelizó pastor, se llama Pastor Antonio Aguilar. Entonces ahí me evangelizó, pues no hice profesión de fe y me invitó a que fuera a la iglesia. Entonces fui a la iglesia y allá estando en la iglesia donde me confrontó más directamente. Entonces yo le dije que iba al infierno porque andaba mal, ¿verdad? Que sí tenía un conocimiento de Dios, pero que iba al infierno porque andaba, según yo, caído de la gracia, ¿verdad? Como le enseñan ahí, ¿verdad? Doctrinas cerradas. Entonces él me explicó ahí entonces acerca de la salvación. De 3 meses después, entonces yo creí en Cristo como mi Salvador personal y me bauticé. Yo ni siquiera sabía que existía iglesia bautista, ni siquiera sabía. Y aquí en Honduras, donde yo vivía, como a 3 cuadras, había una iglesia que tiene como detalles del 82. Yo nunca me daba cuenta del nombre aún. Entonces Dios usó esa parte ya en Estados Unidos de poder conocer la sana doctrina, y allá fue donde creí en Cristo y me bauticé. Sí, y entonces estuve también, después de que me bauticé, el pastor Antonio Aguilar me estuvo llevando a un seminario. Estuve por unos cuantos meses, pero ya en el 2010 es donde me deportaron. Sí, como entré indocumentado, en el 2010 me deportaron, pastor. Sí. Ok. Este, Luego después que usted viene a los pies de Cristo y que me imagino que antes de que lo llevaran al seminario, cosas así,
¿Cómo comienza su desarrollo en el crecimiento en su vida espiritual? Amén, fue tremenda bendición. Bueno, resulta que en el 2010 me deportaron y pues uno con el deseo nuevamente de estar en Estados Unidos, entonces me estuve yendo y yendo y yendo, pero ya no logré pasar. Me fui 3 veces más. Allá en el 2010, 2011 perdí un año, entonces no sabía aquí en Honduras de alguna iglesia porque yo solo estaba pensando en estar nuevamente allá en Estados Unidos. Pero a la cuarta vez entonces tomé un trabajo acá en San Pedro y ya poco a poco me fui otra vez acostumbrando a la vida aquí en Honduras. Y entonces cuando ya estaba ya más enfocado en el trabajo acá, entonces el pastor Antonio Aguilar, que estaba allá, era mi pastor allá en Estados Unidos, entonces él llamó a un pastor que también él lo ganó para Cristo y se preparó con él. El pastor se llama Oscar Pineda. Entonces le llamó y le dijo, Pastor Oscar Pineda, vaya, busque al hermano David, que ahí está en Honduras y no se está congregando. Entonces él me fue a buscar hasta la casa donde yo vivía, ¿verdad? El pastor Oscar Pineda, y él me dice, le va a quedar muy largo donde yo pastoreo, pero le voy a dar el número del pastor Jerry para que pueda contactarse con usted y lo pueda visitar aquí en San Pedro Sula, porque allá en San Manuel está muy largo para que vaya, no va a poder, pero con el número del pastor Jerry Martínez, entonces él lo va a llamar para que asista. Y así fue que comencé, pero igual, cuando él me invitó y todo, vine como 2 veces nada más. De ahí me ausenté, ¿verdad? Porque ya por tanto tiempo de falta de oración, del estudio de la palabra de Dios, entonces más carnal que nunca, ¿verdad? Pero fue una bendición después porque donde yo trabajaba está cerca de acá de la iglesia, del lugar donde está edificada la iglesia, y se dañó el bus de la iglesia y él lo estaba reparando a la par donde yo trabajaba y resulta que no hallaba un mecánico, entonces con el que yo trabajaba, el amigo mío, le reparamos el motor, pero en ese transcurso él me estuvo hablando de la palabra de Dios y haciéndole preguntas, entonces de ahí otra vez sentí el deseo de ir a la iglesia nuevamente y le dije un día, ya no puedo vivir así, la vida desordenada, ya no quiero, yo voy a ser fiel a Dios desde hoy en adelante. Y así fue, pastor. Cuando ya les dije esto, entonces ya he sido fiel con mi Señor y después Él me llamó al ministerio. Pero en mi hogar, en mi casa, solamente yo era creyente. Tengo mi mamá, mis 2 hermanas y mi sobrina. Y solo yo era creyente. Pero ellos solo me quedaban viendo, qué diferente está. Se viste ahora diferente, qué raro, ¿verdad? Pero qué bonito, decía mi mamá. Entonces, pero yo les invitaba a la iglesia y les decía, vamos a la iglesia. Y ellos me decían, el otro domingo, y pasaron varios domingos, hasta que un día, en la oración, ¿verdad? Orándole a Dios, entonces mi mamá y mi hermana menor y mi sobrina vinieron por primera vez. Luego venía mi hermana menor, mi sobrina y mi mamá por varios tiempos creyeron en Cristo y ahora ellos estaban Amén. cambiando, pero mi hermana mayor estaba en casa todavía, ella no quería venir, ¿verdad? Usted sabe, como dice la escritura, que el hombre ama más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Entonces Amén. ella sentía que no disfrutaba el pecado, pues. Pero un día, como se quedaba los domingos sola, un domingo se decidió venir. Luego estuvo viniendo e hizo profesión de fe y se bautizaron todos.
Y así el Señor Qué ha bendición. estado añadiendo a la iglesia mucha familia, porque luego vino eh, el hermano Edgardo, que ahora es esposo de mi hermana. Vino a la iglesia, estuvo un año, creyó en Cristo después de un año y se bautizó, luego fue chofer del bus de la iglesia y se terminó casando con mi hermana. Qué Sí, bendición, pastor, cuando realmente somos esa luz, ¿verdad? Para nuestro hogar, para nuestra familia y qué bendición, pastor. Me alegra cómo Dios, ¿verdad? Lo usó a usted para que su familia también viniera a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Podría Dios, compartirnos, pastor, cómo Dios lo llamó al santo ministerio? pues mire que también fue algo maravilloso. Fue a través de una predicación. El pastor eh, Mejía se llamaba, hoy está en la presencia del Señor, pero el pastor Mejía, que era el pastor del pastor Jerry, vino a predicar. Entonces él estuvo predicando y ahí fue donde Dios puso en mi corazón ese deseo, ¿verdad? Para el servicio en su obra. Pero puso ese deseo y luego fuimos a una conferencia a Cortés, donde el pastor Jonathan Castro estaba predicando también, recuerdo yo, y ahí donde yo sentí la confirmación, ahí Dios confirmó mi llamado. Entonces hablé con el pastor Jerry, ¿verdad? Y él me dijo, bueno, lo vamos a preparar entonces, y comencé a estudiar con él junto con el pastor Ramón. Amén. Sí, entonces fue tremenda bendición. Fue un poco difícil al principio porque fue requerido dejar el trabajo, ¿verdad? Para dedicarme a tiempo completo. Ahora, fue necesario porque Dios nos utilizó también para trabajar aquí en el edificio de la iglesia mientras estábamos en construcción. Entonces, no, todo venía de Dios. Amén, pastor. ¿Cuánto tiempo estuvo preparándose con el pastor Jerry y cuál fue su experiencia al poder prepararse bajo el ministerio de su pastor? Bueno, fue de tremenda bendición, aunque eh, yo veía el ministerio que no era fácil y efectivamente tiene que ser llamado por Dios. Sí, porque no es fácil, pero es un gran privilegio. Y pues yo estaba ahí a la mano derecha del pastor Jerry viendo cómo se maneja la obra de Dios y los hermanos y las finanzas y todo esto. Entonces aprendí mucho de él y también de la hermana Waldina, ¿verdad? Que ya está con el Señor. Nos enseñaron muchas cosas para mi formación. Entonces, él fue también alguien muy importante y es alguien muy importante, el pastor Jerry, para mi vida. Entonces, pues así fue la cosa. Entonces, 7 años estuve de preparación, pero hubieron algunas dificultades, como la hermana Waldina se enfermó del cáncer, entonces paramos un poco el estudio con él, ¿verdad? Y también él estaba abriendo una obra en Santa Cruz de Yohoa. De primero íbamos los dos, pero después por la enfermedad de la hermana Waldi, él se quedaba. Entonces yo estuve trabajando allá en Santa Cruz de Yohoa por año y medio. Todavía no había sido ordenado, ¿verdad? Pero ya llevaba hace tiempo de estudio, como 4 o 5 años. Entonces yo estudiaba por mi propia cuenta y estaba allá también en Santa Cruz de Yohoa. También el Señor ahí nos estaba formando. ¿Podría compartirnos, pastor? Vamos a poner aquí la imagen de su preciosa familia, en la cual tengo el privilegio de conocerles también a ellos. ¿Podría hablarnos cómo se llama su esposa y sus preciosos hijos, pastor?
Muy bien. Mi esposa se llama Kenzie Dionisia García y mis hijos, la niña se llama Emily Isabela y el niño se llama Josué David. Sí, Dios nos ha dado todos Amén. esos niños y a mi esposa, ¿verdad? Que fue una bendición también. ¿Cómo, cómo se conocieron con ella, pastor? ¿Podría contarnos, por favor, un testimonio? ¿Cómo conoció a su esposa? Sí, pues mire que en el caso de mi esposa, ella vino aquí a la iglesia porque al parecer la iglesia donde ellos asistían, entonces como que el pastor cayó en pecado y entonces se desintegró. Entonces ellos andaban buscando dónde congregarse y llegaron allí donde en la iglesia Piedra del Ángulo, pues ahí llegó, ¿verdad? Ahí me la mandó el Señor. Sí, entonces ahí Amén. pues estuvimos platicando y ya le conté yo del llamado que Dios me había puesto en mi corazón y pues las preguntas importantes, ¿verdad? Le dije que si ella estaba dispuesta a ser esposa de un pastor y de seguir al pastor, ¿va? Y dijo que sí. Entonces ahí comenzamos a conocernos, luego nos comprometimos y nos casamos. Sí. Amén. Estuvimos 5 años Pastor, conociéndonos. perdón, 5 años conociéndonos, sí. sí, 5 años. Sí, Excelente. Qué bendición. Yo creo que nuestras esposas juegan un papel importante en nuestro ministerio, ¿verdad? amén. Porque son las que están ahí al lado de uno, ¿verdad? Apoyándonos con los hijos, en asuntos también familiares y todo, y es una bendición, ¿verdad? Poder tener a alguien que esté ahí dispuesta también a estar al lado de uno para hacer la obra del Señor. ¿Podría compartirnos, pastor, una prueba difícil, la cual Dios usó esa prueba para fortalecer más su fe y entregarse más al Santo Ministerio? Sí, bueno, una prueba que tuvimos es en el proceso que íbamos a hacer la obra allá en Santa Cruz de Jehová, ya que estábamos limitados financieramente y también el carro que yo tenía estaba ya viejito, entonces nos quedábamos botados y era calentaba y eran tiempos difíciles, ¿verdad? Con poco presupuesto, porque sí se necesita para levantar una obra, se necesita presupuesto. Entonces, pero gracias a Dios que Pastor Jerry con lo que él podía también nos apoyaba, pero sí era bastante gasto y poco ingreso. Entonces tocaba que confiar en el Señor. Pero aquí estamos, el Señor nos ha sacado adelante. Y pues también la otra parte difícil, pues como estuve trabajando 1 año y medio ya en Santa Cruz, entonces de entregar la obra al que Dios había llamado, que es el pastor Jerry, allá en Santa Cruz. Entonces ya le dejé la obra en Santa Cruz, ¿verdad? Y ya tomé la obra yo aquí en San Pedro. Entonces esa parte, ¿Podrían dar, podría decirnos el nombre de la iglesia y el lugar donde está ubicada? la iglesia se llama Iglesia Bautista Fundamental Independiente Piedra del Ángulo. Estamos en San Pedro Sula. Estamos entre la 1415 Avenida y la 8 calle. Sí. Pastor, ¿por qué cree usted de que una iglesia debe tener un corazón misionero? ¿Por qué una iglesia debe de también apoyar la obra misionera? Es muy importante la obra misionera porque necesitamos cumplir con el mandato de Dios de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y como no podemos ir a todos lugares, hay muchos que están preparados, ¿verdad? Y están dispuestos a ir a otros lados. Entonces,
necesitan ayuda, ¿verdad? Financiera para poder seguir predicando el Evangelio, para seguir abarcando más gente, más personas. La necesidad que hay en cuanto a la salvación, la necesidad que hay de la sana doctrina. Es muy importante la obra misionera, muy importante porque Dios está ahí en eso, ¿verdad? Amén, pastor. Pastor, ¿qué consejo le daría a usted a algún pastor, algún misionero o algún joven que está preparándose para el ministerio y está pasando tiempos difíciles? Quizás tiempo de salud o tiempo de alguna prueba. Ahorita pues sabemos, ¿verdad? Hay varios misioneros que están siendo atacados fuertemente, ¿verdad? También estaba recordando al pastor Luis Gamarra, que está en la entrada de Copán, que está pasando un proceso difícil. Nuestro querido amigo pastor Juan Francisco, el pastor Víctor Gallo allá en el Ecuador, y así, ¿verdad? Creo que todos, como dijo el apóstol Pedro, los sufrimientos se van cumpliendo en los hermanos en todo el mundo, ¿verdad? Creo que todos de una u otra forma sufrimos, pero ¿qué texto de la palabra de Dios le viene a su mente o qué consejo usted puede dar para animar a los siervos de Dios o a los muchachos que están preparando para el santo ministerio y están pasando un tiempo de prueba? Amén. Son dos cosas importantes que creo yo que a mí me han ayudado en lo personal. Una de ellas es acercarnos al trono de la gracia para encontrar Amén. oportuno socorro. Sí, primero orar a Dios y depositarle todas las cargas, ¿verdad? Y la número dos es confiar en Él. Sí, Amén. confiar. Yo sé que no es fácil, pero cuando se confía en Él, después vemos los resultados. Sí. Confiar en Amén. Él Sí, no. se exhibirá tu justicia como mediodía. Entonces, la confianza en Dios. Sí, esas dos cosas creo que son importantes para mantenerse. Excelente, pastor. Realmente necesitamos, ¿verdad? Apegarnos a la oración Amén. y confiar, ¿verdad? En el Señor. Muy bien, vamos a dedicar ya tiempo, pastor, para poder, ¿cómo se llama? Ya es su tiempo para poder, ¿cómo se llama? Exponernos lo que Dios ha puesto en su corazón, la enseñanza, la predicación. Pastor, le paso micrófono y cámaras al 100%, ¿verdad? A partir de este momento, pastor, que Dios le use. Amén. Muy bien, ha sido una bendición hasta ahorita, ¿verdad? Lo que hemos estado hablando con el pastor Edwin a través de la radio que están sintonizando y vamos ahora entonces a entrar en el mensaje y precisamente Dios ha puesto en mi corazón un mensaje que va de acuerdo a las misiones. El tema que tiene el mensaje se llama cómo tener un corazón para las misiones. Cómo tener un corazón para las misiones. Así se llama el mensaje que Dios ha puesto, el tema. Y ahí vamos a ver entonces eh, cómo podemos tener un corazón para las misiones. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a buscar Segunda de Corintios, el capítulo 8. Segunda de Corintios, el capítulo 8. Le voy a dar la lectura y luego de esto vamos a orar para que Dios use su palabra en nosotros. Segunda de Corintios, el capítulo 8, vamos a leer del 1 hasta el 15. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio
de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que me comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto para querer, así también lo estéis para cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, y para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito. El que recogió mucho no tuvo más, y el que recogió poco no tuvo menos. Vamos a orar. Padre, te pedimos en esta hora que uses tu palabra, que me des sabiduría para exponer claramente tu palabra. Gracias, Padre, por el privilegio que tengo de poder predicar tu palabra. Bendiga a los oyentes también y habla a sus mentes y a sus corazones, porque todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, Amén. entonces la iglesia que estaba en Macedonia, era una iglesia con un corazón para las misiones. Lo podemos ver con sus dificultades, con sus pruebas, con sus tribulaciones. Estaban eh, procurando apoyar a Pablo, quien era un misionero, y toda la iglesia allí estaba de un solo ánimo para apoyar esta ofrenda y llevar, ¿verdad?, a Pablo, que era un misionero. Entonces, es una tremenda bendición cuando la iglesia local tiene este corazón y este propósito de apoyar las misiones. Decíamos que las misiones eh, nacen en el corazón de Dios, y Dios está allí a través de las misiones. Los misioneros están predicando el evangelio y ellos necesitan todo el apoyo posible. Obreros hay pocos, pero también necesitamos apoyarles. Si hay pocos, sí, hay que orar para que el Señor llame más obreros a su mies, pero mientras tanto debemos de estar apoyando misiones. Vemos la iglesia aquí de Macedonia, ¿verdad? Estaba allí apoyándoles, y mire lo que dice el capítulo 2, versículo 2, perdón, capítulo 8, versículo 2. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. La condición que estaba esta iglesia ahí en Macedonia, dice que estaba teniendo pruebas, estaba teniendo tribulación, pero tenían también gozo. Y es que el Señor da gozo en medio de las pruebas.
Hay que agarrarse del Amén. Señor cuando vengan las pruebas. Dice profunda pobreza. Ellos no eran solo pobres, tenían una profunda pobreza. Gracias a Dios que nosotros no estamos en profunda pobreza, ¿verdad? Comparado con esta iglesia, y menos nos deja sin excusa de no apoyar la obra misionera, de poder apoyar a los misioneros que salen al campo a predicar el evangelio, a fundar iglesias. Entonces esta era una iglesia que tenía profunda pobreza, que tenía pruebas y tenía tribulación, pero también era una iglesia generosa. Los tiempos han cambiado y no estamos como nuestros padres, ¿verdad? Que sufrían mucho en cuanto a la comida, en cuanto al dinero de provisión. Era una lucha por sobrevivir, pero hoy tenemos un poco más de comodidad. Por eso no tenemos excusa de no apoyar misiones a los siervos de Dios. Entonces, esta iglesia de Macedonia estaban pasando por tribulación, por pobreza, y era profunda pobreza, pero tenían gozo en medio de las pruebas, en medio de tribulación, y en su pobreza tenían generosidad. Mucho que aprender tenemos de esta iglesia. El versículo 3, mire lo que dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Qué tremendo testimonio de esta iglesia, hermanos y hermanas. Mire lo que dice el versículo 4. Entonces, el versículo 4 nos dice, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio. Oiga esto, que le concediésemos, dice, el privilegio. Esta es la segunda cosa, hermanos y hermanas, cómo debemos de ver la obra misionera. No es una carga, debe de ser como un privilegio, y es un privilegio. Debemos de nosotros decir, es un privilegio poder estar apoyando a los misioneros como iglesia. Es una bendición, porque de esa forma es la que debemos de verlo, como un privilegio, no como una carga, no como una exigencia, no, como un privilegio que Dios ha concedido de ser partícipe en la obra misionera. Entonces esta iglesia en Macedonia dice que le pedían con ruego, en el versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Qué bendición cuando una iglesia ha aprendido a dar misiones, ha entendido que es un privilegio ser partícipe de la obra misionera. Yo le animo a todo aquel que a la iglesia quizás no ha tenido este hábito, quizás no sabe mucho acerca de misiones. Yo le animo que pueda tomar cartas en el asunto y que no se pierda esta bendición de poder ser parte de la obra misionera. Un corazón para las misiones. Entonces, primeramente, no tenemos excusa para no apoyar la obra misionera, porque esta iglesia nos demuestra que en sus pruebas, en su tribulación, no estaban excusándose, sino que eran generosos. Y número 2, tenemos que ver como un privilegio la obra misionera, no como una carga, como un privilegio. Número 3, una iglesia que se da primeramente al Señor, se le hará más fácil apoyar la obra misionera. Mire lo que dice allí, hermanos, el versículo 5. Versículo 5 dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad
de Dios. Eso es algo muy importante lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, que ellos se dieron primeramente al Señor. Hay de los que dicen, no, es difícil dar misiones. Yo estoy dando mis diezmos, yo estoy dando mi ofrenda, pero ahora también me va a tocar misiones, dicen algunos, y se les hace difícil. ¿Por qué? Porque todavía no se han dado primeramente al Señor. Cuando uno se da primeramente al Señor, entonces se le va a hacer fácil la obra misionera, apoyar misiones. Entonces ellos se dieron primeramente al Señor. Número 3, número 4, perdón hermanos, dice, una iglesia que apoya las misiones es una iglesia madura, que está madurando. Y esto nos dice ahí en el versículo 7, en el versículo 7 dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundáis también de esta gracia. Una iglesia que va en este proceso de madurez entiende la necesidad que hay en la obra misionera. Y esta era una iglesia que tenía fe, palabra en ciencia, en solicitud, en amor, una forma de mostrar que amamos a Dios y que amamos a los siervos de Dios es apoyándoles en la obra misionera. Mire lo que dice el versículo 8. No hablo como quien manda, dice Pablo aquí, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Y aquí vemos que era una iglesia, la iglesia de Macedonia, y era una iglesia sincera. Es una iglesia que iba a probar que amaba al apóstol Pablo. Debemos de ser sinceros también nosotros para con el Señor, no fingidos. En la promesa de la obra misionera se hace, la forma en que lo hacemos nosotros, tenemos unos separadores que ponemos para guardar versículos en nuestra Biblia, y ahí en esos separadores tenemos son unas tarjetitas donde salen todos los meses del año. Ahí dice para misiones, y ahí dice con cuánto uno le va a apoyar y luego pone la flechita que va apoyando. Pero lo hacemos de esta forma. La cosa importante es de entender que primeramente es una promesa que se le hace a Dios. No es la iglesia, ¿verdad? La iglesia no dice, como iglesia voy a ser fiel. No, es a Dios. No, no es tampoco al misionero, ¿verdad? No es que le vamos a estar apoyando. No, primeramente hay que darse a Dios y también hay que ser sincero. Es una promesa con Dios, ¿verdad? Dios, yo prometí que iba a dar tanto para la obra misionera. Y hay que orar. Si no tiene, ore, Dios, ayúdame para poder dar las misiones. Esto es lo que le agrada a nuestro Dios, que seamos sinceros, que cumplamos con la promesa, que cumplamos con la promesa. No es a la iglesia, como decía, que se lo promete, no es al misionero que se lo promete, es a Dios que le está prometiendo. Si usted ya es parte de la obra misionera, debemos de entender esa parte también importante. Miramos ahí en el versículo 9, en cuanto a la entrega que debemos de tener en la obra misionera. Y mire cómo el apóstol Pablo pone aquí el ejemplo máximo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con sus pobrezas fueseis enriquecidos. La demostración de entrega de nuestro Señor Jesucristo
siendo rico, teniendo el trono de gloria, ¿verdad? Vino y por su pobreza nosotros ahora fuimos enriquecidos. Tenemos el ejemplo aquí del Señor Jesucristo, un ejemplo de entrega en las misiones, y tenemos que tomar también este ejemplo. Debemos de entregarnos a Dios, debemos de apoyar esta noble causa de las misiones. Una iglesia comprometida a cumplir con el apoyo misionero. Este era la iglesia de Macedonia. Ellos estaban comprometidos y hay que entender esto. Ciertamente las misiones es una promesa a Dios. Por lo tanto, cuando usted hace una promesa, entonces debe de cumplirla. Y en el versículo 10 y 11, Pablo habla acerca de esto. Vamos a leer el 10. Dice, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto para querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Entonces, está bueno tener la intención, pero también hay que ponerle diligencia. Me dijo un pastor un día, yo quiero comenzar también, me gusta esto de las misiones, me gusta cómo son las banderas que representan cada país. Y estas conferencias que he venido aquí a Piedra del Ángulo me ha llamado la atención. Nunca hemos tenido misiones. Me gustaría tener misiones. Yo le dije, bueno, pastor, usted solo diga para apoyarle allí, para explicarle un poco más de misiones. Usted solo diga cuándo y lo hacemos. Pero se quedó nada más solo con el deseo, pero no se fue o no se ha sido diligente. Espero en Dios que pueda animarse el pastor y la iglesia para poder tener y ser partícipe de este privilegio y esta bendición. Pero es no solamente con querer, sino con cumplir, con hacer. Debemos de apoyar la obra misionera. Ya nos comprometimos con Dios. Ahora debemos de cumplirle. Pablo está diciendo aquí, hay que cumplir, hay que cumplir. Ahora, ¿de qué forma podemos estar? Vamos a ir ahí al capítulo 9, versículos 6 al 9. Pero antes de eso, se me había escapado el versículo 12 del capítulo 8. Dice, porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Esto quiere decir, Pablo dice, pero no se vayan a sacar préstamos, no se vayan a enjaranar para apoyarnos. No, hay que dar según lo que uno tiene. ¿Verdad? Eso está diciendo Pablo ahí en el versículo 12. Pero vamos a ir ahí al capítulo 9, vamos a ver la forma o la manera de dar. Capítulo 9, versículo 6 al 9. Dice, pero esto digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Que Dios ama que usted con un corazón alegre. Dios ama que usted también obedezca en el cumplir con lo del diezmo. Y Dios ama cuando usted también cumple con las misiones, apoya la obra misionera. Él ama al dador alegre. Versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abundéis en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para buenas obras, como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra el pan y al que come, proveerá, multiplicará vuestra sementera, aumentarán los frutos de vuestra justicia. Y aquí vemos, hermanos, las bendiciones de dar, no solamente la obra misionera, a los diezmos y las ofrendas, las bendiciones que se reciben a causa de eso. Mire lo que dice allí, ya para concluir, vamos a buscar en nuestra Biblia Filipenses el capítulo 4. Filipenses el capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 14 al 19.
Dice, Filipenses capítulo 4, versículo 14 al 19. Dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también, vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, no solo y recibir, sino vosotros solo. Mire, hermanos, qué bendición es. He tenido testimonio de que dice, pastor, muchas gracias. Solamente usted nos comenzó a apoyar para emprender la obra de Dios aquí como misionero. Estábamos pasando situaciones difíciles y qué bendición que usted y su iglesia nos comenzaron. Han sido los únicos hasta el momento que nos han estado apoyando. Muchas gracias, pastor. Y este es el propósito, hermanos. Este es el gozo que da. Dice allí en 2 de Corintios también que los que reciben el apoyo dan gloria a Dios, dan acción de gracias a Dios. Y ese es el propósito, glorificar a Dios, hermanos y hermanas, a través de las misiones. A través de las misiones. Y vamos a leer allí el versículo 16, dice, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades, no que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y esto es algo muy importante, hermanos, también. Aquí está la promesa. Uno nos hace, leíamos en 2 de Corintios, el capítulo 9, que Dios va a multiplicar, que va a dar fruto ahí en la cementera a causa de dar. Y número dos, no solamente hay tesoro aquí en la tierra, sino hay recompensa, perdón, aquí en la tierra por apoyar, sino también en los cielos. Hay fruto, dice Pablo aquí, para que abunde en vuestra cuenta. Eso cuenta, hermanos. Si usted es parte de las misiones, si usted apoya misioneros, usted está ahí teniendo fruto en el cielo, en la cuenta de Dios. Por eso es una bendición poder ser parte de la obra misionera. Y vamos a leer el versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificios aceptos, agradables a Dios. Mira el 19, con esto terminamos, hermano. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios suplirá lo que os falta. Así que hermanos, sí podemos dar, sí podemos apoyar misiones. Hay bendición, hermanos. Es una responsabilidad, sí, pero es con Dios la responsabilidad. Y es un privilegio poder apoyar misiones. Espero que quede claro el mensaje. Espero que podamos todos salir animados. Y si usted no está apoyando misiones, ahora es el momento que pueda hacer parte de esta noble causa y que tiene bendición para que tengamos frutos en el cielo y también que nos vaya bien aquí en la tierra. Muchas gracias por su atención. Vamos ahora con el pastor Edwin. Gracias, muchas gracias, pastor, por dejarse usar. No sé, pastor, si tiene alguna petición de oración por la cual le gustaría que oremos y podemos aprovechar para orar por su petición y al igual también para poder cerrar el programa de hoy. Amén. Sí, mire que tenemos una hermana aquí en la iglesia aquí en Piedra del Ángulo que está pasando por dificultades en cuanto a su salud, ¿verdad? He estado comunicándome con ella y dice de que los médicos no la quieren operar porque ella padece de azúcar, ¿verdad? Y tiene unos quistes, algo así, miomas en la matriz. Entonces está sufriendo mucho y fue a otra clínica y le dijeron o te mueres en la casa o te operas. Solamente hay esas dos opciones. Entonces la hermana está pasando por esta situación difícil y toda, pues la familia y también la iglesia. Entonces necesitamos las oraciones a favor de ella, pastor. Muy bien, vamos a
a orar. Entonces, Ella se Padre llama, bendito que está en el cielo, gracias. Sí, perdón, perdón. perdón, pastor. Sí, Ella se pastor, ¿se llama? llama Rosa, la hermana Rosa. Hermana Rosa. Ah, ok. Excelente, pastor. Gracias por ese. Mi Dios, seguimos en su presencia, Señor, para pedirle por la salud de nuestra hermana Rosa. Padre, sabemos que y reconocemos que usted es el médico por excelencia, mi Dios. Queremos pedirle, Señor, que pueda obrar de una forma milagrosa. Sea usted obrando, Señor, y si no, Padre, que pueda proveer los recursos económicos para que ella puedan operarla. Pedimos que les bendiga su familia, bendiga la iglesia. Pedimos, Señor, que pueda usted obrar para honra y gloria suya. Le damos gracias, mi Dios, por el pastor David, la iglesia bautista Pedra del Ángulo, su familia. Pedimos que le sigas usando, Señor, y bendiciendo. Gracias, Padre, por habernos permitido tenerlo aquí en el programa. Le alabamos, lo bendecimos, Señor Jesucristo, mi buen Dios. Amén y amén. Amén. Amén, Pastor, pastor. muchísimas gracias, pastor. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros en el programa de hoy. Amén. Ha sido de gran bendición, pastor. Y gracias por el privilegio que me ha dado también para poder enseñar estas verdades en la palabra de Dios y poder ser parte de esta radio, pues, de la radio misionera. Estoy muy contento con este proyecto que tiene, pastor. Siga echándole ganas, siga adelante. Muchas gracias, pastor. Le agradezco muchísimo. Amados hermanos, recuerden, Misiones está en el corazón de Dios. Si Dios lo permite, el próximo viernes a las 7 de la noche tendremos a otro invitado. Dios le bendiga. Hasta la próxima. Amén. Vemos.